familias donde todo comienza. Me gusta esa frase. Familia donde todo comienza. Si todo comienza ahí, qué importante es que tengan el orden espiritual correcto. Si todo comienza en la familia, qué importante que yo me cerciore de que mi familia tiene el orden correcto. Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, son vital de que nosotros podamos tener claridad de ellos. Porque cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, nos dice algo que todas las veces que yo pueda mencionarlo, lo voy a mencionar. Dice que la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. Desordenada y vacía. El desorden produce vacío, pero esa palabra vacío no solo significa que no tiene algo, sino que esa palabra vacío significa infructífero. Que pudiendo dar frutos, no los da. Que pudiendo tener beneficios, no los tiene. Que pudiendo producir algo, no lo hace. Y que la razón de la improductividad, la razón del vacío, no es porque no haya lo que se requiere para dar frutos, sino que la razón de ese vacío es producto de que no hay orden, que hay desorden. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba moviéndose, y esa palabra moverse significa como queriendo dar a luz, queriendo producir. Una de las definiciones es como queriendo tener hijos. Otra de las formas de definirlo es como aquella gallina que tiene un huevo y que lo están incubando. Esa es la otra palabra, como incubando. O sea, moviéndose, pero no solo para producir un movimiento, sino un movimiento que lo que quiere es producir un fruto, incubar algo. Y eso es lo que Dios estaba haciendo, queriendo incubar algo, pero tenía que traer el orden. Y esta es una de las cosas más básicas que nosotros necesitamos comprender, sobre todo nosotros que tenemos una línea donde creemos firmemente que hay una obra del Espíritu Santo que está llevándose a cabo, y que la persona del Espíritu Santo es una persona que quiere manifestarse en nosotros, pero que la manifestación del Espíritu Santo no solamente tiene que ver con que yo ría y reciba el gozo, no solamente tiene que ver con que yo llore en un momento de ministración del Espíritu Santo, no tiene que ver solamente con hablar en lenguas, aunque yo creo, nosotros aquí creemos en el bautismo del Espíritu Santo de hablar en lenguas, y hablo en lenguas, y la Escritura nos dice claramente que el bautismo de hablar en lenguas, que el hablar en lenguas dice que el entendimiento queda sin fruto, pero el espíritu es edificado. Entonces no necesito entender lo que estoy diciendo, pero hay algo que pasa dentro de mí que es edificado, y es parte de un mover del Espíritu Santo. Pero todas esas cosas
son maravillosas, pero hay algunas cosas que son parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero necesitan orden. Ahora, Pablo, aún cuando habla de la profecía, cuando habla de hablar en lengua, cuando habla de los dones, él dice que se haga todo eso, pero se haga en orden, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Entonces, cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada en Génesis, una de las palabras que define desorden es confusión. Entonces, había una confusión porque a pesar de que estaban todos los elementos, lo único que hizo Dios para que la tierra entrara en un estado de productividad fue ordenar las cosas. Fíjense que cuando usted lee en Génesis, el capítulo 1 en adelante, lo que vemos es Dios poniendo orden a cosas que estaban fuera del lugar. Eso fue lo que él hizo. Por eso es que decimos que la familia es y debe ser un lugar de orden. Para que Dios haga y comience a hacer todo lo que Él quiere hacer con la familia, tiene que haber un orden. El Espíritu Santo se puede estar moviendo en tu familia. Mire qué interesante esto, porque en realidad yo veo familias donde uno habla con el esposo y uno dice, no, Dios está haciendo algo está haciendo el Espíritu Santo en él, porque lo escuchas hablar. Y puedes percibir que está haciendo algo. Y de repente hablas con la esposa y puedes percibir que el Espíritu Santo está haciendo algo en el corazón de la esposa. Y de repente ves a los hijos y puedes percibir que el Espíritu Santo está haciendo algo en la vida de los hijos. Y podemos llegar a la conclusión, el Espíritu Santo se está moviendo en esa casa. Y esta frase es extraordinaria porque lo que despierta en nosotros es un sentido de expectativa, de gozo, de alegría, de saber que el Espíritu Santo está queriendo hacer algo en esa casa. Pero que quiera no quiere decir que lo pueda hacer. Y mire qué cosas, ¿verdad? Porque una de las cosas delicadas de predicar es que no siempre podemos tener todo el tiempo para explicar algunas frases que decimos, porque acabo de decir que aunque el Espíritu Santo quiere hacer algo, es posible que no lo pueda hacer. Y en la mente de alguien puede decir, ¿cómo? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y si usted me pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Yo diría no y sí. ¿Cómo eso? Hay una cosa que Dios no puede hacer. Le voy a decir una. Una es faltar a su palabra. Dios nunca va a faltar a su palabra. Dios no puede haber dicho algo en su palabra y Él otro día decir otra, porque Dios no cambia. Él es inmutable. Entonces Dios no puede ir en contra de su palabra. Pero como Dios no puede ir en contra de su palabra, y en su palabra es muy claro que Dios nos dio a usted y a mí el libre albedrío, siempre tenemos nosotros la capacidad de decidir. Por eso es que la Escritura en un momento en Deuteronomio dice esto: he aquí yo pongo la bendición y pongo la maldición delante de ti. Escoge pues la bendición. O sea, el deseo de Dios es que nosotros podamos escoger la bendición. En el Deuteronomio 30, verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros, que os he puesto delante. Dios nos está poniendo delante de nosotros. ¡Qué increíble!
es aquí una limitante para Dios. Él quiere hacer algo, pero tú tienes que escoger. Él quiere darte algo, pero tú tienes que decidir. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida, pero tú tienes que decidir recibir el propósito. No te puede obligar. Por eso es que en un grupo como el que estamos reunidos aquí hoy, con algunos pueden verse las promesas de Dios cumplidas y otros nunca verlas. Porque nunca se trató de solamente congregarse, se trató de cómo decidimos. Cómo decides es importante. Y me llama la atención que el Señor dice esto como diciendo: mañana, cuando yo esté frente a ti y tú estés frente a mí y tengamos una conversación, yo quiero tener testigos. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a olvidar, a no ser responsable, a excusarnos, a tratar de hacernos creer que las cosas que no logramos fue porque alguien más hizo algo y nos lo impidió, o alguien dejó de hacer algo y por eso no lo logramos. Pero somos expertos en no asumir la responsabilidad de las consecuencias de aquellas cosas que debimos lograr y no lo hicimos, o de aquellas cosas que no nos debió ocurrir, pero por nuestras malas decisiones terminamos en ese lugar. Y pareciera que Dios está diciendo: hey, yo quiero tener testigos. Y como ¿a quién llamo por testigos? Dice: voy a llamar a la tierra y al cielo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante. Usted y yo tenemos delante una decisión. Nadie la puede tomar por mí. Nadie la debería de tomar por mí. ¿Sabe? En medio de que vivimos en un mundo caído, ¿sabe qué es esperanzador? Que nadie me define a mí y nadie lo define a usted. Que a veces nos engañamos creyendo que la economía nos define, que el país donde nacimos nos define, que las condiciones y los contextos que estamos viviendo a nivel mundial nos definen, y en realidad nosotros terminamos definiendo. Que van a tener un grado de afectación, sí, pero no tienen el poder final, determinante, que nos van a causar algún daño, o que nos van a producir algún tipo de obstáculo, y que vamos a tener que esforzarnos tal vez más, y que tal vez en otras condiciones sería más fácil, sí, pero que al final del camino, qué bendición que si nosotros tenemos entendimiento de nuestra relación con Dios, de las promesas que Dios nos da en su palabra, de los mandamientos que Dios nos da en las escrituras, nosotros llegamos a la conclusión que a pesar de que estamos en el mundo no nos define. Y tenemos que tomar esa postura, porque cuando no tenemos esta postura nos convertimos en víctimas. Tomamos una posición de víctimas y mentalmente y emocionalmente caminamos por la vida creyéndonos víctimas. Y mientras nos creamos víctimas, lo único que va a producir en nosotros es conmiseración. Y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y que Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra, mi gobierno no es de esta tierra, y que comencemos a vivir
con una expectativa de que hay una influencia del cielo disponible para mí aquí y que eso lo puede cambiar todo. Amén. Pero dice: he aquí yo llamo al cielo y a la tierra por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Qué bueno es Dios. En otras palabras, la maldición no viene sin una decisión y la bendición no viene sin una decisión. La vida no viene sin una decisión. La muerte no viene sin una decisión. Oh, pastor, yo decido la vida y yo decido la bendición. Sí, decides la vida y decides la bendición, pero tienen que ir acompañado de una acción. El decidir por la vida se manifiesta con acciones y el decidir por la bendición se manifiesta con acciones. Por eso es que el Señor dice: escoge pues. Y este es el consejo de Dios. El consejo de Dios es: escoge. Mi consejo, lo que yo deseo, lo que yo quiero, es que escojas la vida. En otras palabras, Dios está diciendo: aunque yo quiero la vida y quiero la bendición para ti, si tú escoges otra cosa, yo tengo que respetarlo. Porque no puedo obligarte. No está en la naturaleza de Dios robarnos el libre albedrío. Pero yo quisiera que el Señor no me lo permitiera. El Señor dice: no, yo tengo que darte el poder de escoger. Y por eso usted escogió estar aquí y por eso usted está aquí. Y mucha gente escoge no estar aquí y por eso no están aquí. Pastor, no me está diciendo nada nuevo. Esa no es la última revelación. Sí, lo que quiero que entienda es que escogemos de acuerdo a lo que para nosotros es importante. Ustedes escogieron estar aquí hoy porque es importante. Algunos escogieron no estar aquí porque no es importante. El problema es que podemos escoger como nosotros querramos. Lo que no podemos decidir son las consecuencias de nuestras acciones. Y ahí es donde nosotros entramos en una lucha, en una batalla, porque queremos lo bueno, pero escogemos lo malo, porque queremos la bendición, pero nuestras acciones están detrás de la maldición, porque queremos la vida, pero a veces nos comportamos como quienes queremos morir. Y el ser humano es incoherente. Expresa a veces como que si tuviese problemas mentales. No somos a veces coherentes con nuestra fe. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tú. Para que vivas tú y tú. Mis decisiones no son solo mías. Mis decisiones afectan a mi descendencia. La familia, el hombre que es cabeza, la mujer que es parte de la familia, están tomando decisiones todo el tiempo que van a afectar a su descendencia. Por eso es que una casa egoísta piensa solo en su generación. Por eso es que el rey Ezequías en su momento le llegó una palabra y le dijeron: hey, mira lo que va a pasar con tu casa. Tu reino va a ser dividido, vas a ser saqueado. En Isaías capítulo 38 en adelante
Le dice, vas a ser saqueado. Y la respuesta de este rey es impresionante porque le dice al profeta, mientras los días en mis días sean buenos, la palabra es buena. Está en un estado donde él está viendo las cosas que si él está bien, a él no le importa lo que pase después de él. Esa es una mentalidad. Entonces el Espíritu Santo puede estarse queriendo mover, queriendo hacer cosas, pero necesitamos ordenar nuestra casa. Necesitamos tomar decisiones de vida, decisiones de bendición y no de maldición. Decisiones de vida y no de muerte. Pastor, ¿a qué se refiere de vida? ¿Solo la muerte física? No, me estoy refiriendo a que hay matrimonios que hoy tienen que decidir para que esos matrimonios se mantengan con vida. Porque hay matrimonios que por causa de las decisiones van en un rumbo a la muerte. Y hay seguro, y no lo digo desde un sentido de ofensa ni nada, pero aquí hay parejas que pueden estar aquí y que recientemente en una discusión dijeron, ya no te soporto, yo creo que mejor nos divorciemos. Aquí. Esas son parejas que si no deciden pronto por la vida, esa confesión se va a volver una realidad. Y no solo va a provocar una muerte de separación de su matrimonio, sino va a provocar muerte en muchos aspectos en sus hijos, en su descendencia. Así de serio es esto. Así de serio es esto de la familia. Así de serio es. Pero nos tenemos que preguntar de qué lado estamos nosotros, porque necesitamos ordenar nuestra familia, asegurarnos que está bajo los diseños de Dios. Y la única forma es si entendemos el origen. Por eso es que cuando los fariseos le están preguntando a Jesús, ¿es válido que un hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Y está hablando de la muerte de un matrimonio, de la separación de un matrimonio. Y Jesús le dice, ¿es válido? ¿Es lícito? ¿Es correcto? Le hacen una pregunta a Jesús. Y lo que Jesús le responde es, necesitan ustedes, antes de preguntar cosas desde su conveniencia, mejor averigüen cómo era en el principio. Hay personas que quieren consejería familiar y quieren venir a plantear su problema. Esposas que quieren conversar con un consejero, con un psicólogo, con una amiga que les ayude a resolver la crisis familiar en la que están, porque las crisis son diversas. Hay crisis financieras, hay crisis emocionales, hay crisis de comunicación, hay crisis porque los hijos están en la droga, hay crisis porque toda la familia está en pornografía, hay crisis de violencia, de abuso, hay crisis de todo tipo, hay crisis de desprovisión, padres irresponsables. Hay crisis porque hay padres que son egoístas y que trabajan pero descuidan la provisión de la casa, pero ellos sí pueden darse el lujo de irse un fin de semana y tomarse en licor el 30-40% de lo que se ganan en un mes, en unas horas. Hay crisis en familia porque hay necesidades económicas, porque hay hombres que están manteniendo hogares que no son hogares. Hay crisis diversas. Hay padres que están presentes y están ausentes. ¿Cómo que están presentes y están ausentes? Físicamente están presentes, pero en todo el sentido están ausentes. Entonces hay crisis diversas
y pudiéramos hablar y tratar de escuchar cada caso, ¿cuándo terminamos? ¿Cuál es la manera más efectiva de tratar esas crisis, esa disfuncionalidad, esos asuntos que están pasando en los hogares? Es que hay que traerlos todos a como era en el principio. Necesitamos descubrir cómo eran las cosas en el principio. A Jesús le estaban hablando, es lícito dejar a una mujer y divorciarse por cualquier cosa. Imagínese usted a Jesús diciéndole, decime una de esas cualquier cosa. Usted se imagina a Jesús cuando termina. Jesús sabe resolver los problemas bien. Nosotros no, nosotros estamos ahí. Es más, están aquí y comenzamos a hablar de matrimonio, hablamos del diseño, hablamos de sujeción y hablamos de que el marido ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y hablamos de que la mujer debe respetar a su marido y comenzamos a hablar de los diseños. Y mientras estamos hablando de los diseños, todo el mundo comienza a pensar de su situación y tratan de convencerse a ellos mismos de cómo hacer para conciliar su situación con esos diseños. Y muchos llegan a la conclusión de que no pueden vivir los diseños porque no se puede conciliar. Y en un sentido tienen razón, porque no debemos de buscar cómo conciliar, debemos deshacernos. Por completo de esos diseños alternos que nosotros mismos creamos y que por alguna razón ilógica nosotros estamos tratando de ver cómo agarramos los diseños alternos y los mezclamos con los diseños de Dios para sacar un diseño que sea factible, viable, agradable según mis criterios. Y eso nunca va a ser la forma en que el Señor quiere que nosotros actuemos. Esto es muy radical. Por eso es que el dilema con Jesús era este. ¿Por qué Moisés permitió carta de divorcio? ¿Por qué Moisés esto? ¿Por qué Moisés el otro? Porque al final, hermanos, los que no quieren realmente resolver el problema siempre inventarán una excusa para aferrarse al error. Pero la solución es sencilla. Consejo número 1: tire a la basura todo y dedíquese a averiguar cuál era la intención original, cuál era el diseño original, qué es lo que Dios tenía como intención en el principio. Queremos comenzar a ver las cosas enrumbarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que estar dispuesto a tirar todo a la basura, todo, para ir a indagar qué es lo que Dios tenía como intención. Y aquí hay un problema. El problema de la fe en la certeza profunda del corazón de que cuando nosotros leemos las escrituras estamos leyendo los pensamientos y la palabra de Dios, y como lo entendemos, porque esto que estoy diciendo es tan básico, tan fundamental, pero tan mal entendido y tan poco aplicado, porque una de las cosas más alarmantes y preocupantes dentro de la iglesia hoy es que todo nuestro culto, toda nuestra reunión, todo lo que hacemos, lo hemos repetido muchas veces y hemos dicho, está basado en la palabra de Dios,
pero todavía eso no ha bajado como una revelación, no lo hemos absorbido con el entendimiento correcto y no lo hemos establecido de tal manera que en realidad nuestro culto y nuestras reuniones tengan una actitud espiritual donde estamos oyendo rendido completamente. Todavía hay una dinámica, todavía hay una batalla en la mente, todavía, pero es que aquí, pero es que allá, y estamos en un asunto que nos vuelve infructíferos. Y pareciera que tienen que pasar años, pero años para que un día digamos, ya entendí. Ahora sí. Como decía mi abuela, me cayó el 20. Mientras te cae el 20, ¿cuántas maldiciones te cayeron antes? Algunos se anestesian. ¿Saben qué me da tristeza a mí? Ver familias anestesiadas. O sea, los padres saben que los hijos van mal, pero están anestesiados. Tienen miedo, pero están anestesiados. Me da mucha tristeza ver hijos de pastores divorciados, hijos de pastores en inmoralidad, hijos de pastores. Me da mucha tristeza ver pastores en asuntos que no deben. Me da tristeza ver a los líderes. Me da tristeza ver a los miembros. ¿Y qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? Usted es el perfecto. Usted es el santo de Israel. No. Solo que yo estoy peleando todos los días la batalla de la fe. Y como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo y no me estoy comparando con Pablo. Solo estoy utilizando algo que él dijo, que quiero que sea parte de mi vida. Y es bueno que fuera parte de la suya. No pretendo haberlo alcanzado ya. Me gusta porque dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas? ¿Sabe qué significa cuando alguien dice una cosa hago? Lo que está diciendo es, esta es la prioridad. O sea, si tengo que dejar de hacer todas las otras cosas para hacer esto, lo voy a hacer. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo. O sea, ahí está poniendo unas cosas de prioridad. Llamamiento supremo. No hay otro llamamiento más importante que este. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿qué significa perfecto? Sin falla. No. Los que han alcanzado madurez. La madurez te produce una forma de ver, una forma de pensar. El inmaduro ve de una forma y piensa de una forma, pero el maduro piensa y ve de otra manera. Así que todos los que somos, y me gusta esto de Pablo porque Pablo está diciendo, no soy el único, somos, deberíamos ser. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenemos que entender el origen. Tenemos que entender el diseño.
Tenemos que tenerlo claro. Y el diseño no es complicado. Por eso cuando nosotros leemos en Génesis que Dios plantó un huerto y dice, Dios plantó un huerto al oriente, dice Génesis 2, verso 7, y puso allí al hombre que había formado. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué lo puso ahí? ¿Qué fue lo que le dijo que tenía que hacer? ¿Cuál fue la razón por la que Dios hizo al hombre? ¿Qué es lo que debía de ser el huerto? ¿Qué es la intención de Dios con ese huerto? La intención de Dios con ese huerto era un lugar placentero, un lugar de orden. ¿Por qué puedo decir orden? Porque el huerto es el resultado de Dios en Génesis capítulo 1 trayendo orden. El huerto es el producto final de orden. Por eso es que la familia, donde todo comienza, es un lugar de orden, no de desorden. Cuando Dios nos llama a nosotros, lo primero que quiere hacer es traer orden en todas las áreas de nuestra vida para que podamos ver la restauración de todas las cosas, para que podamos ir al principio. Porque si seguimos discutiendo, es válido repudiar a la mujer y comenzamos a hablar de todas las discusiones, de todas las crisis y de todos los problemas, no vamos a resolver nada. Si nos quedamos discutiendo y debatiendo en ese desorden, no va a pasar nada. ¿Y cómo traemos orden? Vámonos al principio. En vez de estar descubriendo que quién tiene la razón, no pierdas que quién tiene la razón. ¿Sabes por qué no pierdas el tiempo en eso? Porque muchas veces llegamos a las conclusiones de que alguien tiene la razón en base a diseños humanos. Hay matrimonios que se pusieron de acuerdo en diseños humanos. Está bien, es posible que acabaron con la discusión, pero no están en el diseño de Dios. No están discutiendo, pero no están en el diseño de Dios. Tal vez creen que están educando bien a sus hijos, pero no están en el diseño de Dios. Tal vez los hijos no están en la droga, pero no necesariamente están en el diseño de Dios. Porque medimos mal. A veces creemos que un hijo no esté en la droga es suficiente, que esté en la universidad es suficiente, o que se casó sin salir embarazada antes que es suficiente. Porque estamos midiendo desde lo que nosotros consideramos. Consideramos que somos buenos padres y criamos bien a nuestros hijos porque van a la universidad y coronaron una carrera. Y ¿sabe qué decimos? Son hombres de bien, son mujeres de bien, porque tienen una carrera, porque tienen una condición económica. Un buen padre porque lleva dinero a la casa. Un buen padre porque le proveyó techo a los hijos. Un buen padre porque no le gritó. Pueden ser cosas buenas, pero no necesariamente eso significa que estén bajo el diseño de Dios. Puede ser que nunca se divorciaron, pero nunca vivieron el diseño de Dios. Ah, pastor, pero eso no puede ser tan malo. Déjeme decirle algo. Tengan cuidado que aquello que parece bueno te aleje de lo que es el diseño de Dios. Porque todo lo que no es el diseño de Dios es alternativo. Y todo lo que es alternativo a la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios. Y usted y yo nos tenemos que responder qué es lo que queremos. ¿Queremos la voluntad de Dios? ¿O queremos solo vivir bien? Porque vivir bien fuera de la voluntad de Dios no es nada. Y tenerlo todo fuera de la voluntad de Dios es nada. Nada. O sea, hay mucha gente exitosa en el mundo que para Dios no son nada.
Y esto suena mal para el mundo. Escucharme decir esto suena mal, pero para un creyente con revelación y con entendimiento, el éxito que te puede dar este mundo sin hacer y cumplir el propósito y la voluntad de Dios no es nada. Lo triste es que hay muchos hombres dentro de la iglesia y muchas mujeres dentro de la iglesia que están felices con su condición exitosa como profesionales, con su economía, están exitosos con la carrera de sus hijos, con la casa que compraron y están contentos con que tienen toda la provisión y le vienen a dar gracias a Dios, pero no están interesados ni en los diseños ni en la voluntad de Dios. Y eso para mí es un fracaso. Porque Dios primero. Por eso es peligroso un evangelio que habla del éxito personal sin que se entienda el lugar de Dios de prioridad en todo. No hay para mí éxito en la familia si la prioridad no es Dios, si no es la voluntad de Dios. No importa lo que logres. No hay éxito en iglesia. Esta iglesia es un fracaso si aquí Dios no es prioridad. Y hay lugares que un servicio como hoy lo practican el sábado. Cada detalle, cada palabra, cada segundo, cada minuto, está todo bien calculado. Es como un show perfecto de televisión. Y el enfoque es que todo salga bien, de acuerdo a lo que planeamos, para que la gente pueda tener una experiencia y que quiera volver. Si eso no está centrado en Dios, no sirve. Aunque la gente venga por multitudes y la gente se sienta bien. Por eso es importante que nosotros digamos aquí, todo lo que hacemos, lo hacemos primeramente para agradar a Dios. Después, en segundo lugar, eso suena ofensivo. Sí, queridos hermanos, nosotros no somos los más importantes. Él es el más importante. Y esto tiene un efecto psicológico muy grande, muy grande. Muy grande, porque comienza a botar esa mentalidad de que todo tiene que girar en torno a mí, todo tiene que, es que a mí me gusta, es que a mí me parece. Yo me recuerdo cuando gente me decía a mí, pastor, ¿y por qué no cantamos esta canción? ¿Y por qué no cantamos aquella canción? ¿Y por qué no hacemos aquello? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no abrimos un club social mejor y vemos? Yo hasta con los músicos, ¿qué les digo yo? Pastor, ¿le gusta esta canción? ¿Y desde cuándo son para que me gusten a mí? ¿O no se los digo? ¿Qué le parece esta canción? A mí, ¿cómo que qué me parece? ¿Qué sintieron ustedes con el Espíritu Santo? Qué lindo, cantan para mí ahora. ¿Cuánto les voy a pagar a la roconola? No son mis canciones. Si fuera la mía, pediría merengue. Es importante que volvamos a los diseños y entendamos que en lo que Dios vio un diseño de amor primero que todo. Y es un amor con Él. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con todos tus bienes, con todo. Y nada ni nadie se va a interponer en ese lugar que solo le pertenece a Él. Y eso incluye el matrimonio. ¿Quiere que le diga algo? Yo no puedo amarte más a vos que a Dios. La primera vez que se lo dije,
Te hubiera visto el clavo que me agarré. No puedo. Es un error. ¿Y saben lo que le dije? Más clavo me metí. ¿Saben por qué le dije? Yo te soy fiel no por vos, por Dios. ¿Sabe por qué algunos hombres son infieles? Porque no han entendido esto. ¿Y sabe por qué algunas mujeres son infieles? Porque no han entendido esto. Porque a la mujer se le puede engañar y nunca darse cuenta, pero a Dios no. El hombre fiel es aquel que entiende que primero le es fiel a Dios. La mujer fiel es aquella que entiende que primero le es fiel a Dios. Qué horrible. Qué horrible saber que le fuiste infiel a Dios. Por eso es que Dios pone las cosas en un orden. Me amarás a mí. ¿Por qué? Porque Él es egocéntrico. Porque Él es un Dios que tiene bajo autoestima y quiere atención y que Él quiere que nosotros lo agarremos. No. Es que desde el diseño de Él para con nosotros, ahí comienza la salud nuestra. Cuando Él ocupa el primer lugar. El divorcio para la gente es liviano. ¿Sabe por qué? Porque no entiende que Dios aborrece el divorcio. El divorcio para la gente es liviano porque no le importa su relación con Dios y creen que no afecta su relación con Dios. La inmoralidad y el adulterio y todas esas cosas para la gente fácilmente es liviano porque no lo han vinculado, no lo vinculan con Dios. Creen como que Dios está fuera de eso y tranquilo, eso pasa y después todo en orden, papachú. No, es que papachú es tuani, Él perdona, Él conoce mi corazón, Él sabe que soy débil. ¿Cómo era en el principio? En el principio Adán le tenía fidelidad total a Dios. El diseño era un diseño de obediencia. La gente cree que en el Edén el hombre hacía lo que quería. Y no, queridos hermanos, el diseño del Edén es un diseño de obediencia. Mire lo que dice en Génesis, el capítulo 2, verso 16. Dice, y mandó Jehová Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Siempre ha sido un asunto de obediencia. En el Edén, en el paraíso. Y quiere que le diga algo. En la eternidad va a ser un asunto de obediencia. ¿Sabe por qué dice la Escritura? Y algunos se vuelven locos cuando el Señor dice esto, porque dice que después del milenio el diablo va a ser soltado. ¿Y sabe para qué va a ser soltado? Para salir a tentar. ¿Y sabe qué dice? Que algunos van a caer. Porque hay que entender a Dios. Libre albedrío. Tiene que haber libre albedrío. Usted y yo siempre tendremos la capacidad de pecar. Algunos tienen la idea, y esto es un tema interesante, porque algunos tienen la idea de que cuando venga Cristo y nosotros estemos eternamente con Él, la capacidad de decidir la vamos a perder y la capacidad de pecar la vamos a perder. Satanás se rebeló porque tenía la capacidad de rebelarse, porque tenía la opción de rebelarse. Adán se rebeló porque tenía la capacidad de rebelarse. Cristo tenía la capacidad de rebelarse. Por eso es que la Escritura dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Ponémelo ahí.
Y aunque era hijo, refiriéndose a Cristo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? ¿Qué cree usted que estamos aprendiendo usted y yo? Porque somos sin ley. Fuimos gente sin ley. Se lo demuestro. Tu papá te decía una cosa y escondido de él hacías otra. Tu maestra te decía una cosa y hacías otra. Tu jefe te dice una cosa y tú haces otra. La policía te para y te le corre. Te dicen que el semáforo en rojo uno no se pasa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ustedes se pasan, no me metan ahí a mí. Y el Señor nos manda cosas, ¿y qué hacemos? Lo que nos da la gana. Y si Cristo tuvo que aprender obediencia, usted y yo también. Pero ¿sabe que la obediencia se padece? Hay que venir temprano a trabajar. Este pastor, como que si uno fuera en el mundo. Si en el mundo llega uno temprano, no merece cuando le servimos al Señor hacerlo mejor. No, y es cristiano y ahí está pendiente si llegamos a tiempo. Y de ahí, qué lindo, qué sinvergüenza. Usted sabe que a mí hay gente que me ha dicho que no le gusta contratar cristianos porque dicen cosas como esas. Si los cristianos se quejan, y más si el jefe es cristiano, porque como el jefe es cristiano debe tener misericordia abundante, debe de ser generoso, debe de darte permiso para ir a los retiros, a los ayunos, a todas las actividades, porque es cristiano. Y debe de ser cariñoso, amable, paciente, comprensivo. Vamos locos. Los cristianos deberían de ser los más puntuales, los más responsables, los más diligentes, los más comprometidos, los más entregados, los más respetuosos, los más creativos. Deberíamos de llegar primero y irnos de último. El diseño era un diseño de obediencia. Y mandó Dios al hombre, Génesis 2:16, diciendo: de todo árbol del huerto podrás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres te independizarás. ¿Sabes lo que estaban diciendo los fariseos? Podemos darle carta de divorcio por cualquier cosa. ¿Saben de dónde estaban hablando? De la abundancia del corazón. ¿Y saben qué es lo que comieron? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada vez que un matrimonio está en una discusión y habla desde su propio conocimiento, está comiendo del árbol que nos metió en pecado. La próxima vez que discuta, está buena esa frase, ¿verdad? Como para pelear. Que mi esposa me diga algo y digo: ay, estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Te diste tu comidita. Se te ve, se te ve. Usted puede identificar a alguien fácil que no entiende el principio. Usted necesita ser experto en el principio.
en el diseño de obediencia. Y ahí en Génesis te lo deja clarito. Pero si no hay obediencia, no hay nada. Entonces tenemos matrimonios en crisis. Tenemos matrimonios al punto del fracaso. Tenemos hijos que están sufriendo. Y alguien tiene que volver al diseño de obediencia. Alguien tiene que padecer. Pero pastor, usted no conoce al hombre. ¡Padezca! Pero usted no conoce a la mujer. ¡Padezca! No me gusta que diga eso, padezca. Pero es que no me gusta la forma en que lo dice. Tierna, padece. Chiquita, linda. Currucucú. Padece. ¿Vas a padecer o no vas a padecer? ¿Padecer o no padecer? To be or not to be. Ser o no ser. Decida. Si usted cree que con una vida de fe no se padece, no sé qué fe está viviendo. Pero Cristo, en los días de su carne, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió. Entre más rápido aprenda, más recompensa le va a venir. Entre más rápido aprenda, más rápido usted va a experimentar esos diseños preciosos de Dios que siempre fueron para que nosotros pudiéramos vivir una relación de amor con Él, como su familia, en familia, y que a través de su familia Él pudiera llevar a cabo sus propósitos. A la iglesia le va a ir tan bien como está en la familia. Si en esta iglesia comienzan a explotar crisis, todo lo que Dios quiere hacer con esta casa se va a ver en riesgo. Y por eso es que el diablo, la forma de detener la obra de Dios es y mientras unos explotan, los otros ven. Pero cuando los otros están puestos de nuevo y están en reparación, de repente sale. Imagínense una iglesia que siempre está en reparación. No avanza, el reino de Dios no avanza. Y se pierden generaciones. Por eso no sé cuánto tiempo vamos a estar predicando de esto. Y usted me dice, pastor, ya, termina esta serie. Si ya está estable, la termino hoy. Pero si estás como las palomitas que mañana, mejor seguimos. Tal vez no explota. Esta es la plataforma, la casa es la plataforma de todo. Es un diseño de obediencia. Y se padece. Le tengo buenas noticias. Es un diseño de obediencia y se padece. Pero quiere que le diga algo. Cuando padeces obedeciendo, ves resultados placenteros. Cuando padeces por desobediencia, duele mucho más. Y las consecuencias son a veces irreparables. Lo que sí te digo es una cosa: ¿vas a padecer por ser obediente o vas a padecer por ser desobediente?
De cualquier manera padecemos. Lo único es que padecer por obediencia produce recompensa. Vamos a ver todo el bien y la misericordia de Dios pasar delante de nosotros. Vamos a ver la cobertura de Dios y vamos a ver los planes de bien que Dios tiene para con nosotros. Amén.